palabra que hoy traigo, que el Señor me permitió compartir, es sobre la presencia. Por eso le preguntaba si usted sintió o no la presencia del Señor. Porque venimos en una semana, les comentaba a mi familia que en el almuerzo, una noticia no muy agradable en Tasco, que los vecinos mataron a una niña de 8 años. Y bueno, no voy a contar la historia, pero me puse a leer los comentarios y pues la niña estaba supuestamente en una celebración. Y una persona que dijo, ¿por qué estamos en celebración? Si llevamos 40 días de lutos por la crucifixión del Señor Jesús. Y yo creo que esta semana son todo el mundo, porque no solamente en Colombia, sino son todas las naciones, en todo lugar del país, de los países, de las ciudades, es tratando de buscar la presencia de Dios, es tratando de buscar a un Dios. Y yo quiero que hoy usted pueda primero entender que la presencia del Señor indiscutiblemente depende de Él, de que Él esté, de que la Él. Pero algo que quiero que usted entienda hoy, que se lleve iniciando esto, es que depende de usted. ¿De quién depende? Dígale al que está a su lado. La presencia de Dios depende de ti. Y ya le voy a mostrar por qué de usted. Porque no es del lugar, no es porque el pastor Sergio esté, o el pastor Johnny esté, o la pastora Laura, o los pastores José María y Clara. Claro que es una unción diferente, pero no quiere decir que la presencia de Dios no esté. No se trata de este auditorio, no se trata si hago obras, se trata de mí y de mi corazón. Y hoy yo quiero que podamos ir a la luz de la palabra, y si quiere ponerle un título a esta palabra, yo le puse rodeando el arca de su presencia. ¿Cómo es? Rodeando el arca de su presencia. Así como buenos discípulos del pastor José María y la pastora Clara, que amamos el hebreo, el pastor muchas veces nos ha enseñado, no me lo pongan todavía, qué significa presencia en hebreo. No sé si alguno recuerde. El pastor la usa muchísimo. No, sí, gracias pastora. La Shekinah, ¿qué significa? La Shekinah. Ahora sí se me pueden seguir la siguiente presentación. Esto significa presencia, Shekinah, y me encantó estos dos significados sencillos. Es morar o morada. ¿Qué significa? Y esto es lo que quiere el Padre hoy en su vida. El Padre no quiere que usted haga obras, que usted haga liturgias. Lo que el Padre quiere es morar en tu vida. Si tú vienes hoy por primera vez, si llevas 18 años con Global Family, 19 años, si llevas 30 años del Evangelio, no importa. Hoy el Señor quiere decirte, quiero venir a morar a tu hogar, a morar a tu casa. No sé si seas soltero, soltera, si tengas tu familia, tus hijos, pero hoy tú tienes que decirle, Padre, yo quiero tu presencia en mí. Yo quiero que esa Shekinah venga a mi vida. Tal vez no sé con qué necesidad vengas, pero hoy el Señor quiere venir a suplirla y a morar en ella. Amén. Y yo quiero que me puedan acompañar rápidamente a 1 Samuel 2, 23, 24, para ponerles un poco de contexto de unos personajes de esta historia. La pastora Camila, no sé cuántos vinieron el miércoles a Moria. Amén, estuvo hermosísima esa palabra. Ella nos referenció al sacerdote Elí y a sus hijos Ofni y Finés. ¿Cómo se llamaban? Ofni y Finés. Y yo quiero que primero, antes de que entremos a un versículo rema, quiero que entendamos cuál era la circunstancia y el perfil de estos dos jóvenes. Si ustedes leen antes de 1 Samuel, vienen los jueces y dicen jueces que Israel estaba sin gobernante, o sea, sin líder, sin presidente, sin nada. Y dice la palabra que todo el mundo hacía como bien le parecía. Entonces, imagínense que a los que les parecían robar, robaban, al que le parecía bien violar, violaba, al que le parecía bien pasarse el semáforo en rojo, lo hacía. O sea, hacían como quisieran. En los matrimonios, si les parecía bien pelear, pues peleaban. Recuerdo mucho, una vez le pregunté a unos amigos que ya estaban casados y le pregunté, ¿cómo va tu matrimonio? Y él me dijo, bien normal,
con las peleas normales. Y yo creo que ahí es donde evidenciamos ese concepto de que hacemos la presencia de Dios como bien nos parece, o como nos parece, no bien sino mal, sino como nos parece. Entonces los dos jóvenes, mire en los tres pecados que ellos estaban cometiendo, porque dice ahí en 1 Samuel 2 del 23 al 24, está hablando Elí y le dice, y les digo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo ¿qué? Oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, porque mire lo que dice ahí, hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, ellos dos tenían un liderazgo por ley y estaban haciendo pecar a toda una nación por sus decisiones. No lo voy a leer, pero solo les voy a mostrar. En el verso 17 decían que ellos menospreciaban las ofrendas de Jehová. Porque si bien anteriormente en la Torah el Padre había dicho, de esta manera van a ofrendar. Y ellos lo que hacían es que esas ofrendas no se las daban a Jehová, sino las cogían para ellos. La parte más gruesa era para ellos, para su placer. Lo segundo que ellos hacían era fornicaban con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Ustedes vieron algunas servidoras ahorita ahí en la puerta. Con esas jovencitas fornicaban. Yo decía, pues bueno, estas jovencitas estaban sirviendo, pero pues también no tenían un criterio de santidad al permitir que fornicaban con estos dos jóvenes. Entonces el primer pecado era ¿qué? Menospreciaban las ofrendas del Señor. El segundo es que fornicaban con las jovencitas. Y lo tercero, eso está un sustento bíblico, dice, no pecaban contra el hombre, sino pecaban directamente contra Dios, dice el verso 25. Entonces, este era el perfil de estos tres jóvenes que pecaban directamente contra Dios, se burlaban de las ofrendas de Dios y fornicaban con las jovencitas en la iglesia. Y resulta que ahorita vamos a ver a 1 Samuel, ahora sí quiero que podamos ir todos, 4 del 3 al 4, estaba el pueblo de Israel pasando por una batalla con uno de sus mayores enemigos, que eran los filisteos. Entonces hubo una mortandad y mire lo que dicen los ancianos de Israel. No sé si me están siguiendo aquí en la historia. Mire lo que dice 1 Samuel 4 del 3 al 4. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, ¿quiénes? Sí, los ancianos de Israel, ¿qué dijeron? Porque nos has herido Jehová delante de los filisteos. Entonces mire lo que dijeron, traigamos a nosotros, decirlo ¿qué? El arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de ella el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre ¿qué? Los querubines. ¿Y quiénes aparecen ahí? Los hijos de Eli, Ofni y Finehés estaban allí con ¿quién? Con el arca del pacto de Dios. En otra versión dicen que ellos rodeaban el arca del pacto de Dios. Y aquí lo primero que, como el pastor Egner nos decía, esta primera pregunta es, ¿qué tipo de personas están rodeando el arca de la presencia del Señor? ¿Qué tipo de personas en tu casa están rodeando el arca de Dios? Porque es muy importante el arca que ya vamos a ver, la presencia del Señor. Dice que este perfil eran que ellos estaban en una posición, porque ellos eran los encargados, el sacerdote, sus hijos eran los encargados. Era como, digámoslo así, los hijos de los pastores. Los hijos de los pastores, que yo no sé si usted ha visto que en pandemia, como me tocó a mí, que yo era la de la cámara, yo hacía la escenografía, yo mandaba el video, luego lo publicaba, de todo hacíamos en el altar. Ellos, Ofni y Finehés, tenían esa posición, una responsabilidad, pero porque ellos tenían una posición, no tenían un propósito. Porque no tenían la moral, ya vimos anteriormente. O sea, eran personas que se burlaban, eran personas que solo pensaban el mal. Y en consecuencia de que ellos portaran ¿qué? El arca del pacto, que es ¿qué? La presencia del Señor.
Las consecuencias eran el ver mujeres estériles como estaba Ana, un pueblo sin visión, estancamiento, frustración. Y yo no sé si de pronto te sientes así en tu vida. Dices, no, pastora, siento que nada me fluye. Siento que mi matrimonio, ni para bien ni para mal, ya como que nos conformamos, ya ni una caricia, que luna de miel. El pastor Erilio habló de 3 bodas, yo ni siquiera he tenido una boda. Tal vez de pronto esa es la situación, las consecuencias del tipo de personas en donde está morando el arca de la presencia del Señor en tu casa. Tal vez ha venido la enfermedad, ha venido la muerte, han venido los pensamientos de suicidio, de tristeza en tu identidad, esa lucha diaria, esa lucha en tu área sexual todo el tiempo. De pronto esa es la consecuencia que este pueblo también estaba viviendo. Porque dice que Ana, ella era atormentada por otra mujer y tal vez en el matrimonio están pasando por eso. ¿Consecuencias de qué? Del tipo de personas que están morando, están alrededor del arca de la presencia. Pero yo quiero que hoy tú puedas entender por qué hablamos tanto del gozo, porque es un deleite. Es un deleite, no lo alcancé a leer, pero en el Salmo 95, no lo busquen, yo lo voy a leer aquí. Dice algo muy lindo sobre buscar, venir a la presencia del Señor. Y fue un versículo que el Señor me dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. ¿Ha venido usted hoy con alabanza? Que usted diga, Padre, hoy quiero venir acá a agradecerte por esta semana. Que usted aún de pronto físicamente sentía que era una tristeza, llovía, era un silencio. Así yo percibí todos estos días en esta semana, pero dentro de usted no. Dentro de usted estaba la presencia del Señor, porque tengo a mi familia, porque tengo gozo, tal vez no viajé, pero tengo un hogar en el cual puedo descansar, tengo a mis familias, los seres que más amado. Hay personas que de pronto esta semana estuvieron en el hospital y usted no. Hoy por eso usted tiene que venir con alabanza a la presencia del Señor, alabanza en su casa. No. Llegan a la casa y se agarran. ¿Qué quiere comer? No, pues una arepita y arepita otra vez. Pero es ver que siempre estamos como Omni Finés, menospreciando lo que es el arca de la presencia. Pero yo quiero que hoy podamos ver un poco más a profundo qué es el arca. Pregúntele al que está a su lado. Oiga, ¿usted sabe qué es el arca? ¿Usted sabe en dónde estaba? A los de Giliu, a los que se graduaron de tabernáculo, pasen aquí al frente y díganme las medidas que había dentro del arca. Y yo quiero que hoy podamos ver qué es el arca. Lo primero, son 2 cosas muy lindas. Lo primero es que simboliza la presencia de Jehová. ¿Qué es el arca? Entonces dígale al que está a su lado, ya sé qué es el arca. Es la presencia del Señor. Y en tres lugares estuvo, digámoslo así, antes de estar en el tabernáculo, la presencia del Señor. Ese primer lugar fue el huerto del Edén. Ustedes saben que fue puesto ahí después de la caída, cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ahí descubrieron, o sea que yo puedo decir qué es bien y qué es mal. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva, y resulta que toda la humanidad cree que ellos pueden decir qué es bien y qué es mal. Pero ahí estaba la presencia. Entonces también quedó otro árbol, que era el árbol de la vida y la muerte. Entonces el Señor dijo, yo lo voy a proteger. ¿Y qué puso? A 2 querubines. ¿Se acuerdan que en 1 Samuel nos decía que estaba cubierto el arca? ¿Por qué? Por 2 querubines. Entonces el ver que la presencia del Señor tiene que ver con protección. La presencia del Señor no es a nuestra manera, sino que Él puso en el huerto y dijo, no va a ser de esta manera, va a ser de mi manera. Después vino la presencia del Señor en hombres y mujeres de Dios que tomaron decisiones y fueron hombres
que habitaba en hombres ungidos. Muchos, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, muchas personas que nos pueden evidenciar que tomaron decisiones, diga decisiones. Porque estas decisiones, si usted lee la historia de estas personas, siempre decía que ellos hacían ofrendas y altares, un olor grato. Y eso tiene que ser tu vida, porque al Señor le gusta ese sacrificio diario en tu vida, ese sacrificio que Él diga, wow, o sea, imagínenselo a Él en los cielos, sentado en su trono, en alabanza, cantando praise, o no, cantando Sin Igual de la banda Libertad. Él está ya en gozo, con los ángeles, con el Señor Jesús. Y Él dice, un momento, que en la tierra hay un olor delicioso. Y ese olor delicioso eran las decisiones y los altares de esas personas que acá en la tierra decían, yo quiero creer en esa presencia, en que hay un Dios todopoderoso, en que acá vemos todo algo diferente. Pues yo quiero creer como Abraham en ti, en que saldré de mi padre, mi naturaleza, saldré de la persona que soy, de mi tierra, de mis costumbres, de cómo fui criado, porque yo quiero ir y creer en ti. Eso fue olor grato. A Sara creyendo, dijo que ella tuvo fuerza en debilidad. ¿Para qué? Para dar a luz en fuera de tiempo. Eso es lo que hace la presencia del Señor en tu vida. La presencia de mujeres que si tú no ves el fruto en tu casa, tú puedas decir y tener la fuerza, la presencia de Dios está en mí. Y por tercero, estaba en el tabernáculo. Ya pasan, muchos años y está en Moisés, y en Moisés el Padre le da una directriz de cómo está en el cielo, así acá en la tierra. Y ellos tenían que presentar su ofrenda a la puerta del tabernáculo, expiar su pecado, fuera el pecado, la paloma, la harina, el cordero, que tenían que decir, vengo a presentar esta ofrenda para que el sacerdote pudiera interceder y llevar la presencia del Señor. Y de una segunda manera significa el arca de la presencia del Señor, que es una vida de gracia. ¿Usted siente que tiene vida de gracia? Sí, dígale a la persona que está a su lado. ¿Se siente una vida llena de gracia? Que usted llega y el banco está desocupado y tiene sillita y después voltea y una fila. O en el Transmilenio que le digan, no, yo le regalo el pasaje. ¿Sí? ¿Usted siente esa gracia? Porque en toda la palabra el Señor nos da ejemplo de esa gracia. ¿De qué? De la presencia del Señor. Que usted diga, no, a mí me va mal en el trabajo, me echan de todos los trabajos, me enamoro de la persona que no es, del tóxico, de la tóxica, me dejan. Por ahí leí esta semana que en marzo es cuando más las parejas se separan. Y usted, ay, en marzo ya casi se va a acabar. Frescos. El ver que hubo muchos hombres, puede ser el testimonio de los jóvenes hebreos, cuando dice, hubo alguien ahí que los salvó de ese lugar en donde ellos estaban. Daniel, mire, pasó por el imperio de Nabucodonosor, que era Babilonia, de su hijo Balsasar, pasó por Sirio, pasó por Darío, y él siempre halló gracia. O sea, imperios, el imperio persa, el imperio babilónico, que usted dice, ¿cómo? Porque eran personas llenas de Dios. Y usted tiene que buscar esa gracia que da la presencia de Dios. Yo siempre le digo a las personas, porque en mi vida, en mi conversión, en mi sanidad, mi presentación física, yo siempre cuando salgo, así sea a la portería a recoger el domicilio, pero yo digo, cuando una persona se encuentre conmigo, quiero que se encuentre con el rostro de Dios, que diga, no sé qué era, pero algo tenía esa jovencita, el rostro de Dios. Ese es el testimonio que usted tiene que buscar, que no es porque venga acá a Chabat, no es porque esté en Gilio, no porque esté en Moriah, sino que tenga esa gracia de Dios por tus decisiones, que usted ya cuente, no, yo ya llevo 8 años aquí sentados, no, sino que sea la gracia de Dios
y vinieron muchos hombres de Dios. Amén. Pues yo quiero que hoy podamos ver el perfil, pastora, entonces, de quiénes son los que rodean ese arca, esa presencia del Señor. ¿Quieres saber? Amén. Dale un aplauso al Señor. Y las primeras personas son esas personas temerosas de Dios y no de hombres. ¿Qué son? Personas temerosas de Dios y no de hombres. Mire lo que aquí nos da un ejemplo Elí, ya vamos a ver. 1 Samuel 4:13. Ya les estaba contando más o menos quién era Elí, la historia. Entonces, Ofni y Finés cogieron el arca para ver si Israel podía tener victoria. Tristemente no tuvo victoria. Sus enemigos, los filisteos, robaron el arca. Ofni y Finés murieron. Entonces acá está Elí. Él estaba en el campamento. Entonces mire lo que dice 1 Samuel 4:13. Y cuando llegó, es un joven que venía, dice, he aquí que Elí estaba como sentado en una silla, vigilando junto al camino. Mire esta parte tan importante. ¿Por qué? Su corazón estaba como temblando por causa del arca de Dios. Vuelva a leer esa parte. Su corazón, ¿cómo estaba? Temblando por causa de quién? Del arca de Dios. Llegaba pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Pero aquí Elí decía que su corazón estaba temblando, pero era un miedo de muerte, un miedo de condenación. Yo quiero que tú puedas entender que si en ti hay esos temores que han traído lazo, que han robado ese propósito de Dios. Yo recuerdo que el año pasado, en un tiempo que estaba en conversación con los papis, yo les decía, ellos me decían, ¿por qué no tomas este tipo de decisión? Y yo les decía, porque tengo miedo. Y ellos me hicieron reflexionar de lo que causa el miedo en la vida de una persona. El miedo te ata, el miedo te quita el propósito de Dios, que tú no puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida, te intimida, te quita eso. Y yo creo que en pandemia recordaba algo que me sucedió, fue mi fe referente a la muerte, porque nosotros les hemos compartido en nuestra familia, muchos familiares han muerto, entonces como que nosotros sentíamos una costumbre, ya sabemos cómo es. Entonces uno va al hospital, lo visita, casi siempre han sido por enfermedad, los últimos que han muerto, entonces uno como que ya va empezando a ver en el cuerpo de la persona que se va desgastando y uno dice, es el momento de entregarlo al Señor. Pero en pandemia murió nuestro amigo Samuel y yo recuerdo que fue un impacto en mi corazón, pero fue un impacto a mi fe, porque yo decía, en el Señor la muerte no viene repentina, en el Señor la muerte viene en paz. O sea, la muerte como que es avisada, tú te vas acostumbrando. Pero con Samuel estaba ministrando, estábamos hablando, cómo fue arrebatado. Y yo le dije al Señor, y las promesas del Señor, claramente en mi ignorancia, preguntarle a Dios como Job, y el Señor me perdonó, pero el ver que el Señor estaba probando mi fe del miedo a la muerte. Y recuerdo que entonces empezaron a venir unos pensamientos de miedo. Entonces a cualquiera le puede pasar. Entonces en mi familia no hay una garantía de que esté salva conmigo. O sea, el día de mañana tú te los puedes llevar. Y mi fe fue probada de ese miedo, porque eso es lo que hace el enemigo. Pero cuando tú entras en la presencia del Señor, hay una confianza en Él, en que dice la palabra, conoceremos la muerte en la vejez. Conoceremos la muerte en la vejez. Y yo quiero que tú puedas ver qué hace el miedo en la vida. Porque dice que Elí se le mueren sus hijos. Luego él decía ahí específicamente que su temor era porque sabía que el arca había sido robada. Luego tenía su nuera que iba a dar a luz. Y la nuera muere porque se entera que su esposo murió, su suegro murió, porque dice que él ya era de 98 años, estaba en la silla, se cayó de la silla al recibir la noticia y murió.
Entonces ver que vino un caos y una desgracia por ese temor que había en sus vidas. El ver que, recuerdo que el año pasado cuando les decía esta decisión, el Señor me llevó a 1 Corintios 4:18, donde dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y es ver que Él decía, el que permanece en el amor no conoce el temor. Porque dice la palabra de Dios que el temor lleva en sí castigo. Si hoy tú tienes un miedo a la enfermedad, en tu vida financiera, en que va a llegar el devorador en tus finanzas, en mi matrimonio, ¿será que me van a separar? ¿Será que mis hijos me van a dejar? ¿Será que mis hijos se van a morir? En el ministerio, no, mis discípulas, ¿cuándo me van a poner la puñalada por la espalda? Y siempre vives en ese temor. Es porque no has conocido el perfecto amor del Padre en su presencia. Ese amor tierno, ese amor que te dice, confía en mí, confía en mí. Confía a pesar del diagnóstico que te han dado. Confía que yo morí en la cruz del Calvario y a través de esos latigazos me llevé toda enfermedad. Que en mí, en ese templo no hay enfermedad. El miedo al mañana. Pastora, la escatología viene, ahorita viene un eclipse, otro mes más y no hemos iniciado año nuevo y esto se va a acabar y dicen que este año se va a manifestar el anticristo y yo no me he casado y qué va a pasar y le digo a cualquier chico que vea, venga, casémonos, porque hay un miedo. ¿Por qué? Porque no has conocido la presencia de Dios, no has conocido la gracia de Dios en tu vida. No has conocido ese cara a cara con Dios, de decirle, quiero algo diferente. A pesar de que en el mundo haya muerte, haya aflicción, haya desgracia, en mí no llegará. Porque el perfecto amor de Dios está en mí. La confianza, dice la palabra del Señor, que padre y madre me dejaré, pero con todo Él me va a recoger. A la juventud, que tú dices, pero pastora, estoy sola, no importa. Dios está buscando hombres y mujeres que busquen temerle a Él y no al hombre. No al que dirá, no hay un jefe, no, pero mi jefe preciso en Shabbat y mi empresa en Shabbat. No, yo no puedo ir a la iglesia. Si no tengo que ir a trabajar, no importa. No, pero es que es el momento, primero el grupo, ay pastora, preciso el grupo el jueves, no puedo. Mi jefe, eso es tenerle temor al hombre y no temer a Dios, no tener la gracia de Dios. Decía, confío en Él, confío en que su presencia es el que me va a sustentar, amén. Dale un aplauso al Señor. Sigue la historia. Y nos muestra este segundo. ¿Cuál es el primer perfil? Personas temerosas a Dios y no de hombres. Dígale al que está a su lado. Personas temerosas de Dios y no de hombres. Este segundo dice que no sean enemigos de Dios. Wow, esto es impresionante. Ahí yo les comenté que los filisteos tomaron el arca. Los filisteos hasta hoy en día siguen siendo esos enemigos. Porque ustedes los pueden ver en Gaza. Y ver que los filisteos eran los enemigos de Dios. Mire lo que dice 1 Samuel 5 del 1 al 2. Dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, les llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de ¿quién? De Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y dice que los filisteos eran los enemigos de Dios. Y uno de los principios que nos enseña Colosenses 1:21 es que somos enemigos de Dios en nuestras mentes. ¿En dónde? Mire lo que dice Colosenses. Dice, y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y que enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora sois reconciliados. Porque estos enemigos de Dios, ¿qué hacen? Confrontan siempre la vida de Dios. O sea, los filisteos siempre estaban confrontando todo lo que era Dios. Y tal vez hoy nos pasa eso en nuestras vidas. Confrontamos siempre la autoridad de Dios. Ay, pastora, pero ¿por qué lo haces de esa manera? ¿Por qué no empieza primero la ofrenda y después la alabanza? Pues que no sé, a veces como que esos principios como que, no sé, me aburren un poco.
Y ustedes, porque no más bien lo pasan para el domingo, las reuniones como todas las personas. Y siempre estamos confrontando esa vida de Dios. Mira, si tú quieres ver prosperar tu vida, si tú quieres ver la presencia de Dios en tu vida, ama la corrección de tus autoridades. Así tú no las entiendas. Yo creo que en mi proceso siempre, en mi cambio de mi carácter, había muchas veces que no entendía la confrontación de los papis en mi vida. Y yo sentía que ellos me daban duro y que a Sergio no. Porque dijeron que a Laurita no le dieron varita cuando pequeña, entonces cuando grande sí. Eso era lo que yo creía, pero sí me dieron varita, pequeña y grande. El Señor me la dio cuando grande. Pero el ver que siempre como que luchaba con esos pensamientos. Y recuerdo mucho el año pasado en el Techúa, que tuve en mi relación con la mami, tuvimos una diferencia. Y yo recuerdo que yo duré en esa semana muy compungida. Porque yo creo que ellos siempre nos han criado que antes de todo, lo importante en casa es la relación. O sea, recuerdo a los papis siempre, sí puede ser tu papá, tu mamá te pudo hacer eso, Sergio te pudo hacer eso, pero primero tienes que darle la importancia a quién es esa persona en tu vida. Entonces nos acostumbraron a que no podíamos guardar nada en contra de nosotros. Y esa semana lloraba y no podía. Y entraba a mi lugar y yo le decía al Señor, porque yo siento que es injusto conmigo. Porque yo siento que en este momento yo soy la que tengo la razón. Y duré así toda la semana. Y recuerdo que estaba escuchando una reflexión sobre el Techúa. Y la conclusión de esa reflexión hablaban del hebreo, del griego, la fiesta, todo. Lo último que dijo el pastor, que fue lo que me llenó, me dijo, ¿sabe qué? Lo dijo así, ¿sabe qué? El mejor Techúa que usted puede hacer es ir y reconciliarse con la persona que se tiene que reconciliar. Y yo que, ok, Señor. Y recuerdo que siempre le enseñó a las personas que uno nunca debe ir delante de una persona a pedirle perdón si no ha ido antes al lugar secreto a solucionar eso. Y yo le dije al Señor, yo no quiero ir porque yo amo a la mami y no quiero ir dañándole su corazón. No voy a ir, pues acá vengo a pedirte perdón porque pues es Techúa, tengo que reconciliarme y pues mala, ¿no? ¿Me perdonas? No voy a ir de esa manera. Entonces yo le dije al Señor, dame la libertad y la convicción. Y recuerdo que después de la reunión le pedí un momento y le manifesté lo que estaba en mi corazón. Primero le pedí perdón. Dije por mi carácter, por esa semana, por guardar, tal vez ella ni sabía ni se había dado cuenta. Porque todos los días hablábamos de ropa, de moda, de joya, de ejercicio, de comida. Normal, pero eso estaba en mi corazón. Y yo recuerdo que yo le dije, pero quiero manifestarte lo que hay en mi corazón. Y habían heridas que había dejado guardar. Y pude recibir de parte de ella ese perdón. Yo dije, mi amor, no me había dado cuenta, pero te pido perdón porque te amo. Y yo recuerdo que todo fue tan diferente en esa reconciliación, porque siempre pensamos ser enemigos de Dios. No, confronto en mi mente, en mis pensamientos. No, así no se hace, pastora. No, pastor, usted no conoce la situación de mi familia, de mi casa, entonces no me hable de eso. Y uno dice, mire lo que dice Gálatas, ¿en qué somos enemigos? Y eso estaba hablando el apóstol Pablo. Dice que somos enemigos por decir la verdad. Mire lo que dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y Pablo en este Gálatas estaba diciendo, ¿qué os has estorbado? Si ustedes venían bien. Si venían bien delante de la presencia, si ustedes eran guías de encuentro, hacían grupos, estaban en Gilu, predicaban, venía la intercesión, ¿qué os pasó? Si vino alguien y Pablo les dice, me he vuelto un enemigo solo por decirte la verdad. Y yo creo que en el cielo, cuando estemos delante del Señor, recibiremos las coronas, los líderes, los pastores, los apóstoles, que hemos dicho la verdad. No porque los queramos ver sufrir o porque los pastores nos quieran ver sufrir, sino porque nos aman. Pero mire lo que hace el enemigo. Cuando tú no estás en la presencia,
me la tiene montada. No, sí, pues es que yo le caigo mal. ¿No ha visto cómo me mira, pastor? Es que yo veo cuando entra, saluda a todo el mundo menos a mí. Ese es el enemigo. Pero ¿qué hace la presencia de Dios? Que no te hace enemigo de Dios. Y dice ahí varios enemigos en los cuales puedes estar. Dice en el Salmo, ahí está el sustento, enemigos del alma. Cuando no perdonas, cuando todavía está el odio, el resentimiento. Enemigos en la casa, dice sembrando cizaña, enemigos de justicia, enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Porque nos encanta la enfermedad. Dice la palabra de Dios, ninguna plaga tocará mi morada. Pero me dio una gripa y no, pastora, me dio una gripa, no puedo ir a grupo porque me dio una gripa. ¿Y en dónde está el que tú te hagas amigo de la presencia de Dios en la cruz? Que tú digas, enemigo de la cruz no quiero ser. Esa mentalidad escasa. Cuando los pastores, la pastora, cada Shabbat, esos principios de producción, para que salgamos de esa mente escasa, de esa mente pobre. No, en otra oportunidad, pastora, no puedo sembrarte. Mira, algo que me he encargado, así sea con el monito, pues ustedes saben, él no tuvo hijos, ni hijas, ni se casó. Entonces todos nosotros éramos su familia. Y el monito necesitaba pagar. Venían gastos, porque cuando hay enfermedad, hay gastos. Entonces, el ver que cada día habían gastos y la pastora nos decía, necesitábamos pagar la enfermera, necesitábamos. Yo le decía, madre, tengo 10,000, tengo 15,000. Y yo sé que no era lo mucho, pero eran semillas. Semillas en el momento en el que el monito se estaba muriendo, que yo pude sembrar para que en mi vida no hubieran argumentos en contra. Pero estamos enemigos en la cruz del Calvario. Y mire, dice aquí en Santiago 4:4, la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Por eso, hoy yo quiero que tú entiendas que la presencia de Dios te santifica. Tú tienes que procurar, si quieres vamos adelante, voy a saltarme este punto, el punto 4. Hablaba de Abinadab y dice, vinieron los de Kiriat Jearim, llevaron el arca de Jehová, la pusieron en casa de Abinadab, después de haber estado con los filisteos, situados en el collado, santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años. Y dice ahí que santificaron a Eleazar. Tú tienes que ser la puerta de santidad en tu hogar. Tú no puedes ser la persona que lleve la maldición a tu hogar, la muerte, con el alcohol, con la inmoralidad sexual, con el robo, con las contiendas y las peleas. Tú no puedes llevar el pecado a tu casa. Cuando tú estás en la presencia del Señor, te quiere santificar. La palabra del Señor dice que el sabio se junta con sabios, ¿para qué? Para ser más sabios. Y hoy tú te tienes que juntar con esas personas. Pastora, pues yo estoy bien. Ya no rumbeo, yo ya no fornico. Sí, y lo que hay en tu corazón, y la rebelión en tu mente, y la rebelión en tu corazón, la presencia del Señor nos quiere santificar. Nos quiere santificar porque dice que Abinadab prosperó su casa. Después de ese tiempo que no había pasado nada durante 20 años. Hasta que santificaron a Eleazar. ¿Qué tienes que santificar en tu casa? Tal vez hay hijos que han estado en masturbación, en pornografía, en drogadicción y han contaminado las finanzas de sus padres. Yo recuerdo en el 2020, por mis decisiones, mis malas decisiones, caí en pecado y contaminé la vida de mi familia.
Y recuerdo que en ese momento de reconciliación tuve un viaje y yo le dije al Señor, a los únicos que les voy a traer regalos serán a mi familia. Porque aparte de haber pedido perdón por haber permitido que una persona ajena a nuestra familia entrara y contaminara nuestro hogar, y que yo hubiera tomado la decisión de contaminar a mi hogar, yo dije, Señor, yo quiero restituir con mis finanzas. Muchas veces le he contado ese testimonio. Robé al Señor en los diezmos. Yo le dije, no, voy a usar este diezmo y después te lo devuelvo. Después se lo devolví, pero también le devolví la quinta parte. Y sé que en mis finanzas no hay ningún argumento en contra. Piensa tú en tu vida. Las personas con las que estuviste, las relaciones, los lugares que pisaste, hubo finanzas. Has dado una semilla para santificar. Pastora, no entiendo por qué la pobreza. Sí, hoy el Señor nos está diciendo, porque has contaminado tu hogar. Porque la presencia de Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado. Y pasan muchos hijos. Ay, mi papá tan fastidioso, mi mamá tan fastidiosa. Pero que eso es una conversación. Con esa conversación has contaminado a tu casa. Y hoy tienes que ir delante de la presencia a santificar, a llorar y decirle, Padre, perdóname. Perdóname porque tomé por muchos años la decisión de contaminar en fornicación. David dijo, en pecado fui concebido. Pero Él se encargó de tener un arrepentimiento genuino para que en el milenio Él pueda sentarse con Jesús a reinar sobre Jerusalén. Porque ese es el poder del arrepentimiento que hoy tú debes tener. Que tú hoy debes decir, perdóname mi amor, porque te engañé y te fui infiel. Por eso nuestras finanzas están en maldición. El pastor Eric predicaba en su valentía. Pequé, me arrepentí, ahora puedo tener una luna de miel. Piensa, ¿por qué tus finanzas están estancadas? ¿Por qué? ¿Qué semillas de injusticia has sembrado? Ay, no, esto es cuento mío, mis papás, ellos no se dan cuenta. Sí, Dios sí se da cuenta. Porque hay un Dios poderoso. Y tú digas, pastora, hoy Dios te está dando una nueva oportunidad para que vengas a la presencia del Señor y puedas decir, yo quiero ser un hombre y una mujer que santifique. Amén. Denle ese aplauso al Señor. Dice también que en el quinto, el perfil de estas personas es que moren en fe. ¿Cuál es? Y acá está el ejemplo de Obed-edom. Después de haber pasado en Abinadab, el rey David quiso traer el arca y celebrar, y ustedes conocen la historia que él la trajo a Israel y ansaba. Pero antes de eso, cuando estaba ahí en la casa de Abinadab, él la quiso traer. Y uno de los hijos de Abinadab, por querer coger el arca de la manera que no era, se murió. Y mire lo que David hizo. Entonces vinieron los de, dice segunda Samuel 6:10, del 10b y el 11:12. Y la hizo llevar David, el arca, a la casa de Obed-edom el geteo. Y el verso 11 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo, ¿cuánto? 3 meses. ¿Cuánto estuvo en donde Abinadab? 20 años. Y mire en Obed-edom, 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-edom. ¿Y a qué? A toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Esos son hombres que moren en fe. Necesitamos, porque mire, la palabra del Señor dice que cuando Él regrese, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe en esta tierra? ¿Hallará fe en tu casa? Que tú puedas decir, pastora, fui el Abraham de mi casa. Yo recuerdo en el campamento de arrepentimiento, prediqué sobre la vida de nuestros pastores, porque hubo un Abraham y una Sara, que en la familia Cristancho y Villanueva
pararon firmes para abrir brecha y traer salvación a nuestros hogares. Porque pasarán lo que pasarán, pero en nuestras familias, ellos serán ese Abraham y Sara que abrieron brecha, que tuvieron fe, que hicieron cosas locas por el Señor, que no se avergonzaban. ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy en fe por el Señor? Hace tanto tiempo que la fe está quieta, que no tomamos decisiones financieras. No sé si fue el año pasado o antepasado, cuando fue el movimiento de darnos esas ofrendas de los carros. ¿Pero qué? El Señor hoy nos está diciendo, cuando está en la presencia, hay hombres y mujeres de Dios en la fe, tomando decisiones, que vengan a interceder acá en la madrugada, que hagan ayunos de 40 días por su familia, que rompen y quiebren todas las maldiciones de su casa, que se paren firmes y digan, no quiero ver la maldición. No quiero ver más la brujería, no quiero ver más el adulterio, la infidelidad en mi vida. Cuando los papás me cuentan su testimonio, por la misericordia de Dios, yo digo, nunca he podido ver ese hombre, esa mujer que eran en el mundo. Pero muchas veces seguimos viniendo a la presencia de Dios de la misma manera, sin esa fe de cambio en nuestro carácter, la misma rebelión, la misma pasividad, el mismo estancamiento, la misma muerte espiritual. Haz cosas diferentes por Dios. Haz cosas que en tu casa digan, he aquí la presencia de Dios. Que more. La pastora Camila compartía el miércoles que ella le dijo, Señor, yo te dije que mi casa era para servirte a ti y tú me la vas a dar. Y el Señor se la dio a ella. Y en estos días yo recordaba todo lo que hemos hecho en la sala de la casa de los Villanueva. Campamentos de pureza, recampamentos. Nació el ministerio del pastor Sergio, nació el ministerio de la pastora Laura, murió y revivió el ministerio de la pastora Laura. Ensayábamos porque no había nada en el hotel Lancaster y allá ensayábamos. Eso es una casa de hombres y mujeres de fe. Abre tu casa para un grupo. Esta semana la pastora Camila nos decía 3 grupos. Me quedé con 2 discípulos. A mí me da risa porque yo me quedé literal con 0 discípulos. Con los que creían se fueron también. Y aún así ahí nació el ministerio de las teens. En medio de ese tiempo. Y ella decía, no tenía nadie. Y me iba a hacer 3 grupos a la semana con los que fueran. Tienes que hacer ese hombre, esa mujer de fe, cosas diferentes, decisiones diferentes por tu familia. Pastora, esto nunca lo han hecho en mi casa. Tú eres el Abraham y el Sara en tu casa. Tú tienes que romper la maldición. No puede haber enfermedad, porque dice ahí que fue bendecido Obed-Edom y su casa. No solo él, sino su casa fue transformada. No más la enfermedad en casa. Consentimos la enfermedad. Qué linda estar enfermo. No. Si hay un miembro en tu casa enfermo, hoy Dios te está diciendo, métete a mi presencia y clama por esa sanidad. Porque la oración del justo puede mucho. Elías oró para que se detuviera el llover y no llovió. Y después oró para que lloviera y llovió. ¿Dónde están esos Elías? Que nos levantemos en esa fe, en nuestra sociedad, en la inseguridad, en la violencia, en que ya no podemos estar en nuestras casas, salir porque hay inseguridad. ¿Y dónde están esos hombres y mujeres de fe? Que nos paremos firmes por nuestra ciudad para decir, Padre, esta ciudad es tuya. Como clamamos, Padre, perdona. Yo siempre, algo que admiro de nuestro pastor es que se pone en la brecha y dice, Padre, perdona por los pecados que nuestra nación ha cometido. Párate como un hombre, una mujer de fe que tome decisiones. Yo a mis 15 años tomé la decisión de servirle tiempo completo al Señor y no he parado de hacerlo. Y yo le decía al Señor, cada día quiero pasar a niveles mayores en mi fe contigo, porque eso fue cuando tenía 15, pero desde mis 9 años estoy haciendo grupo.
pero desde que estaba en el vientre de la madre, los acompañamos a hacer campamentos. Esos son hombres y mujeres de fe que cambien la situación de su casa. Mujeres que quieran ver la prosperidad. Amén. Y ya para finalizar, bueno, hay tantas, pero no solo se las voy a mencionar. Dice que también son hombres y mujeres que entienden que ellos deben ir adelante del arca. Ahí está Josué 6 del 4 y el 6 al 8. También dice que traen salvación. Esto es muy lindo. Aquí tomamos la vida de Noé en Génesis 7, del 1 al 5 al 7. Dice que, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tú eres la persona que tiene que llevar la salvación a tu casa. Pastora, mi hijo no se convierte, mi hija no se convierte, hable con ella. Claro, nosotros hablamos, pero tú tienes que ser la persona que busque la presencia y traiga salvación a tu casa. Dice, esto es muy lindo. El séptimo es que cuida la presencia del Padre. Y acá tomamos la vida de nuestro hermoso Señor Jesús, porque Él entendió que Él era el arca. O sea, Él era el arca. Tantos años, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mandó el arca a la tierra. Le dijo al Señor Jesús, Filipenses dice que Él se dio por voluntad propia. Él puso su propia vida. Y dice que acá Él procuraba siempre guardarse aún de esas personas que lo reaban en la oración. El miércoles aprendíamos cómo Pedro quiso desviarlo, Satanás, usado por Pedro, de ese propósito, porque él cuidaba la presencia del Señor. Cuidemos las personas que están a nuestro alrededor. En el Getsemaní, la mayor manifestación de decir, Padre, en mi humanidad no quiero pasar, porque él sabía lo que físicamente iba a cargar el peso del mundo sobre su cuerpo, todo lo que iba a padecer. Pero le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. El Señor Jesús entendió que en Él estaba la presencia del Señor, y en ti está la presencia. Por eso inicié diciendo, depende de ti. No depende de imágenes, no depende de esta semana. Yo pensaba en esta persona, 40 días de luto. Yo digo, mi amor, pero Cristo ya resucitó. Cristo no está de luto. Él está preparando morada. O sea, Él está en los cielos o en ese lugar donde Él está deleitándose con el Padre, con los ángeles de gozo. No está de luto. Él no está de luto. Y tú tienes que aprender a disfrutar la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros en la alabanza y venimos y la damos con toda y nos desgarramos la voz para que vengan como el Salmo 95 con alabanzas a la presencia y todos, ya me la sé, otra vez eso, no tienen repertorio nuevo. Y uno es ahí desgarrado, Padre, porque hay que entender que en nuestro cuerpo está su presencia. Por eso hay libertad. Debe ser en tu vida llena de gracia, en tu mirada, en la manera que hablas, el no murmurar con las personas, aún solo tu mirada, esa mirada rebelde, violenta. Pero cuando estás delante de la presencia del Señor, ahí está pasividad, ahí está tranquilidad. Y el Señor Jesús se preocupó por cuidar esa presencia. Y para finalizar, si mi pastor me puede ayudar en el piano, en el Pentecostés, ¿por qué descendió en estos hermosos discípulos la presencia del Señor? Por la unidad. Dice ahí que ellos estaban unánimes, pero también estaban juntos. Y que en ese momento en el que estaban en una unidad,
en un mismo sentir, descendió la presencia del Señor. Tal vez la presencia no está porque en tu casa hay división. El esposo pensando otra cosa que la esposa, o el esposo, el padre de la casa da una directriz y la mamá, ay, no le haga caso, no, está loquito. Y el ver que eso hay división, por eso no puede morar la presencia del Señor. Amén. Yo quiero que ustedes se pongan de pie y que ustedes hoy puedan poner esa mano en su corazón.